Y bueno, pues estamos aquí de vuelta después de este día de conferencia sobre Froggy Mouth. Acompáñenos, por favor, en la siguiente presentación. Bueno, ahora no importa de qué conferencia hablemos, particularmente quisiera ahora darle la bienvenida a la doctora Isabel Hugh. Y bueno, hemos tenido una relación con ella desde hace varios años y ella fue una presentadora en el CPCO y nos da mucho gusto poder presentarla. Así que bueno, doctora, usted se encuentra, me parece que en Canadá en una conferencia internacional de renombre, ¿verdad? Y bueno, este tema es transdisciplinario, así que ¿cómo va la cooperación entre prácticas en América del Norte, en América del Sur? Si pudiera compartir, por favor, con nosotros la filosofía y cómo se considera este tema un tema apasionante relacionado con la oclusión, como ya ha mencionado a mi padre, y también la función que integra diferentes esfuerzos para mejorar la salud global de la forma más concreta posible. Es por esto que, bueno, esta es una conferencia ideal para concluir este día de conferencias. Y bueno, me parece de particular interés ya que aborda todos los ejes y bueno, nos habla de todo lo que los médicos deben saber en cuanto a la lengua, al idioma y también, bueno, esta última conferencia será en vivo. Isabel, es un placer tenerte con nosotros. Espero que eh, tengas una muy buena presentación en vivo y que todos, por favor, sigan con nosotros. Nos vemos posteriormente y nos quedaremos conectados para una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Bueno, muchas gracias, Guillaume, por esta amable presentación y felicidades por concluir a tiempo un maratón con diversas conferencias magníficas. Y bueno, vamos a empezar ahora a compartir el trabajo que se ha desarrollado en todos estos años. Y bueno, como le decía, vamos a concluir con, bueno, no realmente concluir porque hay mucho que todavía queda por hacer. Sin embargo, veremos que, bueno, es interesante volver a revisar aspectos previos. Primero que nada, muchas gracias a cada uno de los participantes que han podido quedarse con nosotros a lo largo de este día de conferencias. Y bueno, quisiera también rendir homenaje al aspecto histórico. Pero bueno, cuando comencé a estudiar estos temas, yo pude avanzar mucho gracias a mis profesores, como el profesor Fournier, el profesor Padovan, el doctor Feluz. Les agradezco mucho porque me apoyaron durante este tema que me apasiona tanto. Y bueno, aprendí muchísimo, obviamente, de ellos. Y bueno, también quisiera agradecer a, bueno, una doctora, como ya mencioné, la doctora Padovan, que no pudo estar con nosotros el día de hoy. Ella me ha enseñado mucho sobre diversos tipos de desarrollo, así como la función orofacial. Ella nos ha ayudado a tener una mejor comprensión e integración a nivel neurológico de este tema. Y bueno, el doctor Felius, muchísimas gracias también, porque él es quien ha desarrollado el concepto de Froggy Mouth y que nos ha permitido estar aquí el día de hoy. Bueno, el trabajo del profesor Fournier también ha sido maravilloso con diferentes pacientes jóvenes. Y bueno, el Froggy Mouth nos ha permitido obviamente realizar un tratamiento mucho más rápido. De modo que hoy, gracias a ellos, tenemos una mejor comprensión de los diferentes problemas que surgen. Bueno, aquí podemos ver, tenemos una época en la que podemos sumergirnos
en la historia antigua que nos permite recordar, por ejemplo, a Pierre Robin el día de hoy, que alrededor de 1923 conceptualizó ciertos aspectos y conceptos posturales que nos permitieron saber un poco más del concepto. Y bueno, este ha sido un poco empírico y nos ha permitido realizar mayores trabajos de investigación sobre temas palatales, sobre temas de la caja torácica, es decir, ya se hablaba de temas maxilotorácicos que podían dar un poco mayor de información sobre los temas palatales. Y bueno, tenemos todo ese trabajo también de la respiración incluido en estos aspectos. Y bueno, no quisiera repetir la información que se ha comentado todo el día, sin embargo, al final del día es positivo, ya que sabemos que el aspecto funcional tiene cobertura en todo el mundo y obviamente son conceptos que se han visto cubiertos a lo largo del continente. Yo quisiera comentarles que esta es una muy buena noticia, ya que su funcionalidad es realmente fundamental, es básica. Bueno, ahora trataré de resumir un poco, porque bueno, nos quedan 15 minutos, así que quisiera mostrarles el lugar de la lengua y cómo los practicantes pueden emplear este concepto. Bueno, aquí tenemos diversos sistemas y aparatos involucrados. Primero tenemos hasta cierto punto que la lengua es muy importante en la profesión y en la colaboración interprofesional. Y también hablaremos de cómo se da una colaboración con otras disciplinas para alcanzar nuestro objetivo. Cada terapeuta obviamente termina aprendiendo, y de esto hablaremos un poco, el cómo articular esta colaboración. De modo que tenemos aquí 3 aspectos importantes. Ahora, obviamente aquí tenemos el aparato estomatognático que está involucrado, así como las estructuras craneales y faciales que serán relacionadas, interrelacionadas principalmente. Tenemos la mandíbula, la esfera posterior del cráneo, que también puede jugar un papel muy importante en las articulaciones del rostro, así como de la garganta, en donde tenemos una continuidad de el rostro con el resto. Y también hablaremos de la relación del sistema musculoesquelético y postural. Hablaremos de el nivel cervical y endotorácico, es decir, la columna vertebral y la postura en general. También hablaremos de un camino en Y aerodigestivo, es decir, en donde se encuentran los sistemas digestivos y respiratorio. De modo que aquí tenemos 2 sistemas viscerales muy importantes y los aspectos neurológicos son fundamentales para la comprensión neurocraneal. Y bueno, Froggy Mouth obviamente aporta entendimiento suplementario al aspecto de los nervios faciales y los trigeminales. Y ahora sí estabilizamos aquí la musculatura de la masticación, podemos inhibir los músculos de los labios y obviamente por ello hay aspectos neuromotores generales en la adquisición de las habilidades fisiológicas y motrices finas de la lengua. La lengua entonces es un aparato neurológico global, motor, sensible y sensorial. Tenemos otro sistema involucrado que sería el de comportamiento y el ambiental, es decir, el conductual y el ambiental. Y esto lo veremos en un modelo psicosocial. Y también veremos la parafunción que realizará la lengua en esta disfunción. De modo que, bueno, durante todo el día hemos escuchado hablar sobre el comportamiento lingual que está ligado, permítanme ajustar un momento aquí, el comportamiento lingual que está ligado al espacio dentro de la cavidad oral y bucal. Sin embargo, la postura lingual tiene que ver con el tipo de respiración y el tipo de respiración también está ligado a la postura. De modo que un paciente que respira por la boca es un paciente que va a
y que respira por la nariz no tendrán la misma postura, ya que la estructura a nivel respiratorio cambia para poder funcionar, dado que la curvatura se trabaja de modo que consume el mínimo de energía. Entonces, esta reeducación lingual es necesaria para la salud en general, la cual es obviamente básica. Obviamente también habrá consecuencias en la cavidad oral. Esta mañana se hablaba del aspecto de la ortodoncia y el acompañamiento de la deglución que puede hacerse antes y durante o después de un tratamiento de ortodoncia. Debemos poner atención en la realización de pruebas y considerar también la cronología, como ya se explicó en la conferencia anterior. Y esto nos permite también analizar los aspectos de la disfunción lingual, así como de la disfunción respiratoria, de modo que la lengua también es una parte que conforma la boca. Y como podemos ver aquí, tenemos una deglución funcional y esto nos permite exponernos a todo riesgo de recidiva. En Japón, por ejemplo, tenemos un trabajo maravilloso del doctor Etsuko, que nos habla de los tratamientos en la ortodoncia clínica, Muscle Wins. Y bueno, este trabajo de la lengua es necesario para la salud, dadas las consecuencias locales a nivel de la disfunción cráneo-mandibular. Aquí en el caso de la deglución disfuncional persistente, tenemos un problema a nivel musculatura que va a provocar hipertonía a nivel de la articulación, de modo que puede provocar dolor crónico a nivel de la mandíbula y también puede mejorarse la circulación si nos ocupamos de la lengua. Hay ciertos pacientes que tienen una deglución atípica y que, bueno, al final del día ocupan Froggy Mouth como parte del tratamiento de forma exitosa. Mientras que hay ausencia de el aspecto mandibular y de masticación, bueno, vemos que trataremos de recuperar el espacio. Ahora, no se trata nada más de la lengua al interior de la boca, sino también cualquier aspecto complejo lingual que va a desplazarse y lateralizarse y que por supuesto va a provocar una influencia en la mecánica de las articulaciones. Por lo tanto, tenemos este caso, por ejemplo, que es un paciente que presentaba dolor al nivel de la musculatura mandibular, era un dolor crónico. Este paciente, bueno, era un caso de ortodoncia en donde ya se había sometido a cirugía. Sin embargo, para poder asistir al paciente, pues tuvimos que proponer los siguientes pasos, que fue principalmente hacer un abordaje de osteopatía pero para eso tenemos que conocer los tejidos y su estado, así como trabajar en mejorar su conciencia de la respiración, así como la conciencia de la posición de su lengua, es decir, la postura lingual y de la deglución, ya que son parte del plan de tratamiento. Y bueno, en este caso hubo una reducción también muy significativa gracias a los dispositivos empleados. Y bueno, aquí la lengua, cuando no es tratada en sus parafunciones, ya hemos hablado mucho de la apnea del sueño, que a menudo está correlacionada con una alteración del sueño, de modo que aquí estos aspectos parafuncionales nos llaman, por ejemplo, el bruxismo, que también es un tema que le atañe al dentista y al osteópata de igual manera, de modo que aquí tenemos que trabajar sobre la apnea y sobre el bruxismo para poder tomar en cuenta la solución que necesita la lengua. Y nuevo, en cuanto a una cirugía maxilofacial, la lengua sigue siendo un problema aquí. Por ejemplo, si tenemos una cirugía de avance mandibular, podría haber necesidad de otra cirugía posterior maxilofacial en donde podríamos encontrarnos con un problema lingual concomitante que también debería responderse y abordarse.
Y bueno, aquí los pacientes necesitan mejorar sus condiciones musculares también. De modo que en el caso del bruxismo existen publicaciones muy interesantes sobre investigación que se ha realizado cada vez más sobre el bruxismo del sueño y las complicaciones que esto representa. Y obviamente, bueno, eso también abarca la lengua. La investigación del doctor Lavín en Monreal y su equipo con María Clotilde Cara eh, cuenta con diversos esfuerzos y trabajos en cuanto a la apnea de sueño y el bruxismo de sueño en esta dinámica en donde podemos relacionar también el uso de Froggy Mouth. Ahora, la instalación de esta terapia miofuncional nos incluye una función para función o disfunción orofacial que, bueno, hemos tratado de hablar de ello durante estas conferencias. Y yo ahora lo que quisiera es, digamos que recabar toda esta información para poder tener un acceso único a ella si esto les interesara. Bueno, aquí tenemos diversas indicaciones sobre la educación necesaria para esta salud. Bueno, aquí tenemos en cuanto a la lengua una relación entre los dispositivos de fonación y la terapia. El aparato respiratorio es muy pequeño y en el caso de los jóvenes y los niños. Y en el caso de la ortodoncia también es un buen momento para iniciar a trabajar en problemas sobre él. Ahora, aquí es muy importante considerar también la limpieza nasal, ya que nos permitirá trabajar de forma más efectiva en la respiración y para favorecer una mejor respiración en las vías aéreas altas. También tenemos que considerar que la fonación nos permite tener libre el tracto para poder permitir la respiración por la nariz. El trabajo de fonación y de respiración están ligados directamente. Y ahora tenemos otra consecuencia más general que nos ocupa en cuanto a la lengua. Es decir, si el trapecio, el área escapular y la zona cervicodorsal se ven afectados. Un paciente con deglución atípica va a ver su musculatura alterada, lo cual va a necesitar un gran esfuerzo para poder modificarlo. Hay mamás incluso que me dicen que los hijos cada vez que degluten, tienen una reacción de la musculatura cervicodorsal en donde a nivel del trapecio hay un movimiento involuntario que está relacionado con una postura anterior, de modo que la mayoría de las veces tenemos que trabajar primero en obtener una mejoría en esta posición. Y aquí, bueno, el área lingual en la base cervical tiene también una relación con la parte endotorácica, en donde tenemos también un eje central, eso se los voy a mostrar más adelante mediante una imagen. Ahora la lengua está relacionada también a la base craneal, entonces cualquier disfunción de esta base craneal nos lleva a saber cómo trabajar en la estructura funcional que nos lleva a su vez a la deglución, a la respiración y tenemos una fase particular que debemos considerar en la base craneal que principalmente afecta el área C2, es decir, en la cervical alta, en donde toda la estructura ósea craneal, en donde tenemos el occipucio, también puede verse involucrado. Y bueno, sabemos bien en la ortodoncia que juegan un papel muy importante. Hemos hablado también de sistemas digestivos. La masticación durante el día, bueno, ya hablamos de la masticación. En una lengua hipotónica va a afectar la calidad de la masticación, de modo que debemos
recordar que la masticación es fue un papel también muy importante que debemos tomar en cuenta. La deglución, entonces, provoca que el bolo alimenticio pase por el sistema digestivo, de modo que la masticación y la deglución obviamente están interrelacionados. Aquí tenemos la postura característica de un adolescente que recibe tratamiento de ortodoncia. Entonces, la foto de arriba es el tratamiento en la mujer. Ahora, como podemos ver aquí, hay una genesis en el incisivo inferior, y aquí en la foto de abajo podemos ver a la misma persona 6 meses después del tratamiento. Entonces, bueno, aquí desafortunadamente es difícil percibir el cambio, sin embargo, en la salud es mucho más cómoda la situación en la que vive hoy en día. Ya tiene una mejor posición y también se ve ampliamente el cambio, como les acabo de comentar, en la postura. Y bueno, este terapia funcional pues realmente permitió repararse, y es lo que justo les explico. La postura anterior y la compensación se dan al nivel del área cervicodorsal y del trapecio. Entonces tenemos que hablar aquí también de la cadena central. Es un concepto osteopático. También nosotros sabemos que, entre comillas, así le llamamos, porque nosotros de cierta forma tenemos que diferenciar también aquí este extracto, también aquí de estas dos obras. Aquí veamos nosotros la parte que es la fascia faringo-basilar, donde la intersección superior de la faringe aparece ahí como la parte de la base craneana, y el occipital, que sale directamente y se alinea con la mandíbula. Tenemos también aquí el complejo sobre aquí el osteoides que se encuentra en la base craneana, sigue por la faringe, la laringe, las estructuras que tenemos en la espalda. Y también aquí tenemos nosotros que, eh, aquí vamos a ver nosotros de qué forma podemos tener nosotros el sistema pericardio. Aquí vamos a ver otra imagen. Aquí tenemos el pericardio, que también está asociado específicamente a a estas costillas en alto. Y también aquí vamos a seguir nosotros con esta cadena, se vincula con la respiración. También aquí sabemos que el corazón reposa sobre el diafragma en la parte del centro frénico. También nosotros le llevamos aquí las distintas diafragmas a las estructuras que nos ayudan de cierta forma equilibrar la verticalidad y la mandíbula. Este complejo lingual va en una cadena vertical global que va desde la parte basilar del occipucio hasta la cintura, hasta la mandíbula, hasta la cintura escapular también, y simplemente hasta llegar al perineo. También aquí nosotros tenemos una respiración no solo correcta, sino también eficaz en términos fisiológicos, y también tenemos nosotros una postura lingual correcta. Eso también va a implicar que haya un equilibrio de todo este conjunto estructural. También aquí en el caso del bruxismo, también trabajamos únicamente con la extensión de la musculatura superior, pero también aquí nosotros ya tenemos que empezar a considerar este punto. También aquí nosotros esperamos, perdón, no sé cómo pronunciar el nombre, pero aquí lo que nos enseña es que este autor nos habla sobre la función. Aquí donde tenemos la respiración, se hace una vinculación entre la reducción a nivel también aquí del ángulo o de la angulación, cuando hablemos de aspectos de ortodoncia. También aquí la postura sifótica, también aquí. También aquí lo que vamos nosotros a, sobre todo, encontrar a partir del cráneo. También aquí tenemos estas pruebas, que es muy interesante en una población con una edad de ortodoncia, con esta colaboración interprofesional. Aquí, antes que nada, nos importa el aspecto del bruxismo, sobre todo también como ya sabemos el cubrebocas. En este periodo todos tenemos, por supuesto, cierta preocupación, porque por supuesto que hay ciertos pacientes y ciertos médicos que se están quejando porque esto puede generar como una especie de pesadilla. También puede generar un problema, por ejemplo, para los dentistas generales, una prótesis removible o retirable. También aquí podemos tener también nosotros aquí también eventualmente algo que nos ayuda sobre todo para encontrar la ubicación específica. También aquí
Si hablamos de la aparatología, la lengua, aquí también reposa sobre los dientes y también es un factor de movilidad dental. También esto va a implicar a los periodontistas que también tienen que conocer el crecimiento de la boca con base en la respiración para ver si la respiración se hace bien a través de la nariz o no, que de cierta forma puede llevar a tener también aquí un nuevo punto maxilar. También aquí de cierta forma para ver de qué forma también los niños pueden hacerlo aquí, los ortodoncistas también en cualquier etapa del tratamiento. Muchas gracias. Aquí sobre todo a la ortodoncia infantil, porque en ciertas edades también nos ayuda a ver aspectos muy interesantes, los aspectos preventivos en colaboración con esta espacio también a nivel del spa, y también incluido el adulto. Con el adulto también nos va a permitir también ocuparnos de la lengua. También va a ser una ayuda muy interesante. Ahora, en cuanto a los oclusodentistas, también aquí vamos a ver los trastornos tanto linguales como craneomandibulares. Y en cuanto a los estomatologistas, también tenemos la cirugía maxilofacial o la cirugía oral. También tenemos un concepto de respiración, básicamente de todas las cirugías maxilofaciales que tienen que ver con la función de la respiración, de la masticación y también de la deglución. También a nivel también de la colaboración interprofesional. Aquí los médicos también evidentemente también se encuentran en primera línea. También nosotros de esta forma, también aquí se tiene un diagnóstico. También aquí del la RGO, que también para las patologías digestivas que también se encuentran muy asociadas al bruxismo también aquí, porque tenemos que ser capaces también de encontrar algún tipo de obstrucción mecánica para también poder todo tipo de alergia. Para los pediatras que también tienen una función muy importante, sobre todo para poder verificar la respiración desde una edad joven. También aquí cuando hablamos de la edad de la perinatalidad, también todo lo que tiene que ver también, por ejemplo, con los frenillos de la lengua y también los radiólogos para hacer todo tipo de análisis que puedan llegar a ser complementarios. Ahora, si hablamos de la colaboración interprofesional, los osteópatas también tienen un poco más de privilegios. ¿Por qué? Porque ya entre más lo desarrollamos, más y mejor lo vamos a conocer. De esta forma vamos a poder trabajar a nivel del cráneo y de esta forma también nosotros vamos a tratar todas las estructuras de las funciones para tener una mejor libertad tisular, para favorecer el trabajo de la ortodoncia, por ejemplo, el trabajo ya sea aquí, como ya lo mencionamos, también sabemos que por supuesto que los ortofonistas también son especialistas, sobre todo en la reeducación lingual. También de cierta forma también nos ayuda a hacer todo tipo de exámenes, por supuesto, como una especie de prueba. Pero como no son ortofonistas o no tienen ningún tipo de especialización en rehabilitación maxilofacial, también aquí nosotros podemos ver que, por supuesto, que se tiene que trabajar con otros aspectos. También tenemos terapeutas que también se van a ocupar de la situación postural. También va a ser un complemento muy interesante aquí. También qué es lo que pasa con el desarrollo también motriz o neuromotriz. También puede ser los psicomotores o psicomotristas. También nos ayudan con eso. Por ejemplo, con los niños, porque también para poder de alguna forma hacer esto también nosotros estamos viendo también, tenemos aquí a una persona que nos puede ayudar con ese tipo de ejercicios, que en ocasiones también de cierta forma podemos nosotros asociar el cuerpo completo, lo cual también va a favorizar la comprensión, la integración que tenemos también en la función, sobre todo en esa toma de conciencia, también en ciertos casos. Un psicólogo tal vez nos podría ayudar a indicar aquí el trabajo que van a hacer va a ser muy excelente. También hay que integrar la postura de la lengua, también en la comprensión de la postura en general y la respiración. Y también aquí otra cuestión también, por supuesto, aquí cuando hablamos de la lengua, sabemos que la lengua es la herramienta privilegiada, por supuesto, para poder nosotros de cierta forma identificar cuál es el color de la lengua. También aquí con esto podemos hacer una lectura muy buena del sistema digestivo a partir de esto.
Aquí vemos que hay muchas personas que se encuentran conectadas en esta lengua. Entonces, hay muchas cosas, no personas, pero muchas situaciones que están conectadas en esta lengua. También tenemos todo tipo de ejercicios. Hay que tener esta conciencia. También aquí nosotros vamos de cierta forma a incentivar la educación también y la integración por parte también de la respiración y su participación activa. Aquí tenemos un caso. También aquí tenemos un adulto. Tiene aquí, por supuesto, que también un colega también aquí hizo un trabajo de ortodoncia, lo hizo en Montreal, pero también el paciente también ha trabajado muy fuertemente para poder de cierta forma tener una muy buena estabilidad de los resultados óptimos. Aquí tenemos la radiografía panorámica, tanto antes como después. Tenemos un cambio estructural para poder tener mejores condiciones ahora. Ahora que hablamos también nosotros sobre la comprensión de un diagnóstico para dar ese tratamiento, pero también cuando pensamos a nivel global, también sabemos que los osteópatas también de cierta forma también están un poco más privilegiados porque tienen todas estas herramientas que ya se han desarrollado, tienen una visión mucho más global. No puede quedar todo en la boca, lo importante es que salga. También al momento de conocer también el trabajo de los profesionales, también eso nos ayuda de cierta forma a conocer otro tipo de límites. Este es un diagnóstico también diferencial. También, por supuesto, que puede tener todo tipo de correspondencia adecuada, el análisis sistemático también de las funciones, de las estructuras. También, por supuesto, es algo que se evoca como parte de una metodología mucho más estructural que nos va a ayudar también siempre a tener el máximo de información en la menor cantidad de tiempo. Y en este momento tenemos herramientas que nos van a permitir trabajar con la lengua de una forma mucho más eficaz. También con la educación miofuncional pasiva. En el sentido donde es mucho más eficaz, donde también nosotros, por supuesto que tenemos una gran motivación. Funciona muy bien para los pacientes, también para los niños. Es una herramienta muy importante para la autonomía. Es una herramienta de comunicación. Y por supuesto que podemos ir un poquito más rápido. Entonces estos aspectos neurológicos también aquí. De igual manera, también aquí nos parece evidente que ahora que estamos tratando de estabilizar también esto en la edad adulta, en ese momento también para la deglución también adulta, en los dientes también aquí podemos ver esto, por supuesto, como podemos ver cómo se puede favorizar y esta reeducación lingual no es realmente una opción, la lengua también se considera, por supuesto que en varios ámbitos, en el ámbito dental, osteópata, como ya lo mencionamos también aquí. Y también tenemos que tomar en cuenta también la importancia del funcionamiento, también para poder identificar lo antes posible, también el tratamiento, por supuesto, para de cierta forma demostrarlo de la mejor forma posible. El diagnóstico complementario, también en la alianza terapéutica, en la conciencia del paciente, que es un todo también para la reeducación lingual. Simplemente quería agradecer especialmente a todos, sabiendo aquí el chat. Les tengo que decir simplemente que, bueno, tenemos muchas preguntas, también tenemos, por supuesto, que muchos agradecimientos, muchos reconocimientos que les agradecen por todo lo que nos presentaron. Muchísimas gracias. Yo les agradezco por parte de Europa, América del Norte, del Sur, y todo el mundo estaba especialmente muy agradecido por tu trabajo, por tu presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, perdón si no la vi en el chat. Les pedimos que por favor las puedan hacer conforme las recibimos. Las podemos responder en Facebook y si tienen más información sobre lo que nos tiene que compartir Isabel, por favor lo pueden compartir también en el enlace también del webinario. Es un webinario sobre bruxismo. Todo el mundo, bueno, les ha recomendado que también vaya y verifique y vea qué es lo que podemos ver el webinario en sí mismo. ¿Por qué? Porque fue una excelente presentación. Muchas gracias, Isabel. Fue la mejor forma, fue la forma más fundamental y fenomenal de poder haber acabado de esta manera. Fue todo un gusto haberla recibido aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel. No, gracias a ti. Fue todo un gusto también para nosotros. Excelente, gracias.